Durante décadas intentamos responder una pregunta aparentemente simple: ¿qué limita el rendimiento? Dependiendo de la época, la respuesta fue cambiando. Hubo momentos en los que todo parecía depender del corazón. Después aparecieron el consumo máximo de oxígeno, el lactato, la fuerza muscular, las fibras rápidas, el cerebro e incluso la motivación. Cada nueva teoría parecía desplazar a la anterior, como si finalmente hubiéramos encontrado la pieza que explica todo. Sin embargo, cuanto más avanzó la investigación, más evidente se volvió una paradoja. Personas con valores fisiológicos prácticamente idénticas podían obtener rendimientos completamente diferentes. Escaladores con la misma fuerza de dedos resolvían una vida de manera opuesta. Corredores con el mismo consumo máximo de oxígeno terminaban una carrera separados por varios minutos. Algo importante estaba faltando. Tal vez el problema nunca fue la respuesta. Tal vez el problema fue la pregunta. Para entender por qué sucede esto, hay que volver al origen de la fisiología moderna. Durante gran parte del siglo XX, la única manera de estudiar un organismo tan complejo consistía en dividirlo en partes. Se construyeron disciplinas enteras alrededor del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Cada uno podía investigarse con sus propias herramientas, sus propias variables y sus propios modelos experimentales. Este enfoque fue extraordinariamente exitoso. Gracias a él entendimos cómo se transporta el oxígeno, cómo producen energía los músculos, cómo funcionan las hormonas y cómo se transmite un impulso nervioso. El problema apareció cuando intentamos volver a juntar todas esas piezas, porque el cuerpo real nunca trabaja por separado. Mientras estamos escalando una vía, ningún sistema espera su turno. Todos cambian continuamente y además, cada uno modifica el comportamiento de los otros. Imaginemos que queremos entender una orquesta. Podríamos estudiar durante años el violín, después dedicar otro tanto al piano, luego al cello y finalmente a la percusión. Llegaría un momento en el que conoceríamos perfectamente cada instrumento, pero seguiríamos sin entender la música. La música aparece cuando todos comienzan a tocar juntos. Algo parecido ocurre con el organismo. Conocer el funcionamiento del corazón no alcanza para explicar el ejercicio. Comprender el metabolismo muscular tampoco. Incluso una descripción perfecta del sistema nervioso seguiría siendo insuficiente. El rendimiento aparece cuando todos esos sistemas empiezan a interactuar entre sí y esa interacción cambia segundo a segundo. Durante mucho tiempo se asumió que si entendíamos cada pieza por separado, terminaríamos entendiendo el todo. Y hoy sabemos que esa conclusión no siempre es cierta. Pensemos en una vía de escalada deportiva que comienza con movimientos relativamente sencillos y termina con un desplome intenso. En los primeros metros el corazón se acelera, la ventilación aumenta, los músculos incrementan el consumo de oxígeno y el cerebro comienza a construir una representación cada vez más precisa de la pared y lo que nos estamos enfrentando. Hasta ese momento todo parece seguir un comportamiento relativamente estable. Pero cuando aparece el crux, el organismo entero cambia de estado. La fuerza aplicada sobre las presas aumenta. La respiración pierde regularidad y aparecen pequeñas apneas. La circulación del antebrazo comienza a verse comprometida por la presión muscular. El sistema nervioso modifica la estrategia motora para economizar los movimientos. La percepción visual se vuelve más selectiva y la atención deja de procesar información irrelevante. Al mismo tiempo, cambian la frecuencia cardíaca, la actividad metabólica, la sensación subjetiva del esfuerzo y la capacidad para tomar decisiones. No son procesos independientes que simplemente ocurren al mismo tiempo. Cada uno modifica a los demás de manera permanente. Este cambio de perspectiva obliga a replantear una idea muy arraigada. Durante décadas buscamos la variable que mejor predijera el rendimiento. La fuerza de agarre, tan de moda últimamente, el consumo máximo de oxígeno, el lactato, la frecuencia cardíaca, la economía del movimiento, todas aportan una información valiosa. Pero ninguna explica por sí sola qué ocurre cuando una persona rinde al máximo. Cada una representa apenas un nodo dentro de una red muchísimo más grande. El comportamiento global no depende únicamente de la calidad de cada nodo, sino de cómo todos empiezan a coordinarse. En la ciencia de la complejidad se utiliza una palabra muy importante para describir este fenómeno, la
emergencia. Las propiedades más interesantes de un sistema no pertenecen a ninguna de sus partes. Aparecen únicamente cuando todas interactúan. En los últimos años comenzó a desarrollarse una disciplina que intenta estudiar precisamente ese problema. Se llama Network Physiology y la idea es sorprendentemente sencilla. En lugar de analizar cada sistema fisiológico por separado, el Network Physiology propone estudiar las conexiones dinámicas que existen entre esos sistemas. El foco deja de estar puesto únicamente en cuánto cambia una variable y pasa a observar cómo ese cambio modifica el comportamiento del resto del organismo. El corazón deja de ser simplemente una bomba. La respiración deja de ser únicamente un intercambio de gases. El cerebro deja de verse como un centro de mando aislado. Todos pasan a formar parte de una red cuya organización cambia constantemente mientras hacemos ejercicio. El rendimiento deja de entenderse como la suma de órganos eficientes y empieza a verse como la consecuencia de una coordinación eficiente. ¿Qué significa esto para el entrenamiento? Si aceptamos esta forma de entender el organismo, también cambia nuestra manera de pensar el entrenamiento. Una mejora no necesariamente implica hacer más fuerte un músculo o aumentar una capacidad fisiológica específica. En muchos casos, puede significar que diferentes sistemas aprendieron a coordinarse mejor frente a una misma demanda. Eso ayuda a entender por qué deportistas con características físicas similares pueden mostrar diferencias enormes en una competencia o una vía de alta dificultad. Y también explica por qué algunas intervenciones producen mejoras que ningún marcador fisiológico tradicional logra justificar completamente. Quizá una parte importante de entrenar consista en favorecer nuevas formas de organización entre estos sistemas que ya existían, mucho más que en desarrollar cada uno de ellos de manera aislada. La fisiología moderna nació desarmando el organismo para poder comprenderlo. Fue un paso indispensable y extraordinariamente exitoso. Sin ese trabajo sería imposible explicar prácticamente cualquier adaptación al entrenamiento. Pero cada tanto la ciencia necesita cambiar de escala. Después de décadas estudiando las piezas, empieza a preguntarse cómo se relacionan entre sí. Quizá el próximo gran avance de la fisiología del ejercicio y específicamente de la escalada no consiste en descubrir un nuevo biomarcador o una nueva hormona o un nuevo mecanismo celular. Tal vez el verdadero desafío sea comprender cómo emerge el rendimiento cuando millones de procesos diferentes dejan de actuar de forma aislada y comienzan a comportarse como una única red dinámica. Y si esa idea termina consolidándose, es posible que dentro de algunos años dejemos de preguntar qué sistema limita el rendimiento y empecemos a preguntarnos cómo se organiza el organismo completo cuando una persona alcanza su mejor versión.